Entonces, en este tercera etapa del curso, entonces vamos nuevamente insistiendo sobre el método de la fuerza o las flexibilidades, pero ahora vamos a pasar a un enfoque matricial, ¿no? Y la gracia del enfoque matricial es que justamente nos ayuda y en esencia es lo que permite trabajar con facilidad básicamente en computador para agarrar ya así grandes estructuras, ¿no? Por supuesto, así nosotros tengamos una matriz, por decir algo, de 4 por 4, por decir algún tamaño, solo calcularle su determinante porque vamos a invertir la matriz o alguna cosa de ese estilo, ya eso es, para hacerlo a mano, bueno, un castigo innecesario, ¿no? Mientras que con las computadoras, inclusive hoy día con celulares, con aplicaciones que trabajen con matrices, ya se hace muchísimo más fácil. Eh, Decía aquí entonces en un primer punto que ya, bueno, dado que vimos el fundamento del método de las fuerzas en sistemas hiperestáticos, resulta que, bueno, allí llegamos a un planteamiento de un sistema de ecuaciones con lo que resolvemos la indeterminación, ya calculamos, eh, digamos, las redundantes que llamábamos allí, de manera de poder entonces ahora sí tener las ecuaciones, digamos, ya suficientes para calcular el resto de la estructura y cuando decimos calcular el resto de la estructura nos referimos a fuerzas eh, y cuando digo fuerzas en términos generales hablo de fuerzas lineales y también de momentos, fuerzas en giro y de los desplazamientos de la estructura que estemos estudiando, ¿no? Y de otra vez en desplazamientos hablamos de desplazamientos en X, en Y, o si tenemos un sistema volteado o inclinado, entonces podemos hablar de fuerzas axiales y cortes, o también de rotaciones, eh, rotaciones de cualquier nodo que estemos analizando, ¿no? Entonces, nosotros para el procedimiento o el método de las fuerzas, nuestra primera traba en los casos de hiperestaticidad venía a ser justamente que teníamos que escoger algún sistema isostático que nos sirviese como de apoyo procedimental. Y resolviendo ese sistema con los métodos que ya vimos, donde compensamos desplazamientos con esas fuerzas que conforman, con las que vamos a eliminar la indeterminación. Entonces, bueno, resolvemos nuestro sistema de ecuaciones y ya desaparece nuestra indeterminación como tal. Entonces, dicho eso, eso es como un muy breve repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. Eso de alguna manera se lleva a lo que llevamos es en el método a hacer nuestro sistema de ecuaciones, donde tenemos un número de ecuaciones igual al grado de la indeterminación. Resolvemos nuestras x1 hasta xn, con lo cual ya queda resuelta la indeterminación o eliminada la indeterminación. Y ahora, la gracia de esto es que viendo esta simetría que tenemos acá, o más que simetría, una conformación como muy regular en nuestro sistema de ecuaciones, entonces vamos justamente a convertir esta en un sistema matricial. De hecho, más allá que esto, fíjense que nosotros planteamos todo nuestro sistema de ecuaciones sobre la base de las redundantes x1 hasta xn, eh, y sabiendo que esas redundantes, en combinación con los deltas mayúsculas que teníamos acá, lo que decíamos es que era una cosa, toda esta parte que está desde el x1 hasta el xn, lo que hacía era en definitiva anular la deformación en eh, digamos que nos teníamos en nuestro sistema primario. ¿Ok? A este sistema de ecuaciones nosotros podíamos meterle más ecuaciones, pero ya no sobre los nodos donde tuviésemos desplazamiento cero, sino con cualquier nodo. Entonces allí no íbamos a tener
un delta del sistema primario, sino que íbamos a tener todo esto mismo que tenemos acá y en definitiva todo esto que tenemos acá nos iba a estar aportando la deformación de ese nodo en particular. Eso a lo que voy es a lo que hacíamos era que sumábamos, digamos, una vez resuelta la indeterminación, volvíamos a plantear nuestro sistema y para calcular cualquier, por decir algo, un momento en cualquier parte de la estructura, terminamos sumando, digamos, todos los resultados que obteníamos en cada uno de nuestros sistemas primario y complementario y obteníamos el valor definitivo de, digamos, de cualquier solicitación en cualquier parte de la estructura, ¿no? En términos matriciales podemos decir, digamos, el sistema de ecuaciones que tenemos ahí atrás, podemos decir que tenemos que las deformaciones son iguales a las cargas por un factor, digamos, de flexibilidad. Y recuerdan que cuando calculamos justamente los delta, lo que estábamos era viendo cuál era el efecto de una fuerza, por ejemplo, si decíamos qué sé yo, este delta 1, 2, era cuál era el desplazamiento que lográbamos en uno, en el nodo, digamos, en el sistema 1, dadas las fuerzas, aplicadas las fuerzas que estaban en el sistema 2. Entonces, en definitiva, eso para una fuerza unitaria que venía del sistema 2 aplicado en en el sistema complementario 1, veíamos cuánto era la deformación que se lograba en ese punto, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ecuación lo que nos dice es eso, las deformaciones son iguales a las cargas aplicadas, multiplicadas por aquí lo anoté, y la deformación es la carga aplicada en un sistema multiplicado por un factor, digamos, de deformación, que en definitiva lo que vamos a llamarlo es flexibilidad. ¿Okay? Para la metodología vamos a hacer unos cambios digamos, de costumbre, qué vamos a llamar a qué cosa. Y básicamente eso es para ser consistente con, bueno, por lo menos la literatura de Aguiar que les presenté y mucha literatura que se consigue, digamos, es más o menos consistente en estos términos. Pero siempre hay alguien u original o qué sé yo, digamos, tiene sus preferencias y entonces utilizan otros términos, pero vamos a ser consistentes con estas definiciones que estamos por acá, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta ecuación, la vamos a terminar transformando en estas, pero significando exactamente lo mismo. Q, lo vamos a llamar, es una matriz de desplazamientos. En realidad es una matriz de una sola columna, por lo cual la llamamos es un vector más bien. Entonces ponemos aquí, para un sistema, para el total de la estructura, vamos a tener un vector de desplazamiento que va a ser igual a un vector de cargas. Este va a representar todas las cargas externas que tenemos en nuestra estructura. Y vamos a tener una matriz de flexibilidad de la estructura. Entonces, digamos, esta va a ser nuestra ecuación digamos, para la estructura completa, que es lo que estamos llamando ahora un sistema global. ¿Okay? Algo parecido vamos a llamar P minúscula a un vector de desplazamientos, pero ahora locales, y ahora les explicaré la diferencia entre esto y esto. Entonces vamos a tener un vector de desplazamientos locales que va a ser igual a un vector de fuerzas locales multiplicado por una matriz de flexibilidad, pero ahora de un elemento. Cuando hablamos de locales, entonces es que nuestra estructura global la vamos a estar dividiendo en sus distintos elementos, ¿okay? Sean vigas, columnas o barras, como las llamaremos en términos generales, ¿no? Ahora entonces vamos a pasar a explicar el cómo vamos a ir estructurando esto para que funcione, ¿no?
digamos que los términos que vamos a tener que manejar, ahora no vamos a hablar de un sistema, como decíamos antes, un sistema primario y unos complementarios, que de alguna manera se parece, digamos, lo vamos a estar manejando. Está todo muy, muy relacionado, como les digo, vamos a estar hablando de lo mismo que veníamos trabajando en los dos primeros tercios del semestre, pero ahora ajustándonos en el vocabulario y también haciendo las ampliaciones que vale la pena hacer con un esquema de análisis matricial. Vamos a trabajar ahora con unos sistemas que vamos a llamar R, de hecho RR, sistema QQ y sistemas PP. El sistema QQ tiene que ver con esto que les puse por aquí de sistema global, y vamos a hablar de coordenadas generalizadas, que también las mencionamos antes, pero vamos a ahondar un poquito en ellas. El sistema PP, que tiene que ver con lo local, y el sistema R va más referido al sistema real, pero ahora lo vamos a tener que enfocar como asociado a los grados de libertad, pero ya no de una estructura rígida, sino de una estructura flexible. ¿Okay? Entonces, viéndolo aquí como un esquema sobre la base de una estructura, de un modelito estructural acá, aquí en ánimos de la sencillez, escoger una estructura de eso, 2 barras nada más, empotrado en un extremo, articulado en el otro. Aquí hay continuidad en la barra en el nodo B. Entonces, es claro que estamos hablando de un sistema de 2 grados de libertad si lo enfocamos como elementos rígidos, lo que hemos hecho siempre, ¿no? Pero ahora, si lo vemos como un elemento flexible, entonces decimos que, bueno, y siempre ciñéndonos a los nodos que tenemos definidos, podemos decir que los grados de libertad, viéndolo ahora como elemento flexible, este nodo que tenemos aquí, ya pensemos que este es A, este es B y este es C. El nodo B, ahora frente a la actuación de unas cargas cualesquiera, tiene, digamos, libertad de desplazarse horizontalmente, verticalmente, y también tiene libertad de rotar. Libertad en el sentido que lo estamos hablando, ¿no? Sujeto a unas determinadas fuerzas, él puede efectivamente tener una rotación ahí. En el nodo A, dado que está empotrado, ahí no hay posibilidad de desplazamiento de ese nodo ni horizontal, ni vertical, ni en términos de rotación. Sin embargo, en el tercer nodo, en el nodo C que llamamos, vemos que no hay posibilidad de desplazamiento horizontal ni vertical, pero sí hay posibilidad de rotación. Entonces, desde el punto de vista de grados de libertad, viéndolo como elemento flexible, tenemos 4 grados de libertad. ¿Okay? Este sistema, en estos términos, es lo que llamamos nuestro sistema RR. ¿Okay? O sea, de que bajo un esquema real, ¿cuáles serían sus posibilidades de desplazamiento? ¿Okay? Sin tomar en cuenta más ninguna otra consideración adicional. Ahora, de alguna manera, nosotros para resolver esta condición que teníamos aquí, buscábamos un modelo isostático. Y bueno, esta es una opción. Ya ustedes saben varias, podríamos haber quitado que sea una restricción en el nodo A y puesto una articulación en el nodo B, o pone un patín acá y articular aquí. Hay muchas opciones, como ya ustedes, digamos, han pasado ya por ese trance, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo decir, este es un modelo isostático, digamos, en términos de los ejercicios que ya hemos practicado con anterioridad. Y estamos quitando 2 restricciones y estamos poniendo, bueno, diciendo aquí debe haber 2 fuerzas que compensen esa eliminación de la restricción como tal. En el entendido de que sí, que al colocar estas fuerzas, lo que estamos, o esta posibilidad de desplazamiento, también decimos que deben haber unas fuerzas en esas mismas, en esos mismos direcciones, más no sentidos, que anulen ese desplazamiento. Pero si aunamos las dos cosas, entonces decimos, bueno, ahora
¿qué tenemos aquí? Tenemos los grados de libertad como elemento flexible y también los grados de, digamos, las restricciones eh, que estamos eliminando por una parte, eliminando como de posibilidad de desplazamiento, pero compensando con unas fuerzas que anulen ese desplazamiento. Aquí es donde vamos a empezar ahora a trabajar, digamos, a lo que es el procedimiento como tal para nuestra resolución de un problema bajo el enfoque matricial. Esto tenemos que hacerlo lógicamente, pero digamos que ahora lo que vamos a dar pie es a lo siguiente. Ahora, hecha esta división, ahora vamos a dar pie a un sistema que el que vamos a llamar Q, que es el sistema donde tenemos nuestras coordenadas independientes, ¿ok? Estos desplazamientos. A su vez, entonces, vamos a tener un sistema que lo vamos a volver a llamar de X, ¿okay? Que corresponde a nuestras redundantes, ¿okay? Y digamos que ya con esto definimos nuestros, digamos, dos componentes que vamos a necesitar diferenciar a los efectos de resolver nuestro problema. El punto siguiente, entonces, generar nuestro sistema que llamamos P. Perdón, aquí le puse un P que no correspondía. Esta barra que dibujé por aquí, no, por supuesto, no es de esta estructura. En lo que les voy a subir al, digamos, al módulo 7, entonces haré la corrección del caso. Entonces, esto que está aquí, esto no va. Ok. Ok. Entonces vamos a volver a lo nuestro. Entonces, nuestro sistema P se refiere a un sistema ya local. ¿Okay? Esto es localmente qué pasa con cualquiera de nuestros elementos, ¿no? Entonces, digamos, lo que allí, y si entra, en esto vamos a ahondar en la clase próxima, pero digamos lo que quiero es mostrarles a dónde tenemos que llegar, ¿no? El sistema P en esencia es el que nos va a estar aportando cuál es la relación entre fuerzas y desplazamientos en cada uno de nuestros elementos. Les explico de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una barra única, ¿okay? Articulada acá y con posibilidad, y articulada en sus dos extremos, pero libre a desplazamiento en uno de sus extremos. Frente a distintas cargas que tengamos en este modelo, vamos a tener rotaciones en este extremo, rotación en el segundo extremo y posibilidad de desplazamiento vertical. Estas son, digamos, las tres únicas posibilidades de desplazamiento que tenemos en esta barra, ¿no? Hablando estrictamente de sus nodos extremos, ¿ok? Y si nosotros vemos aquí lo que estamos llamando 1, 2 y 3 como desplazamientos, pero también lo vemos como fuerzas, nosotros podemos decir, bueno, que una fuerza ubicada en 1, ¿sí? Y digamos que de magnitud unitaria va a producir una rotación en 1 también. Y eso de alguna manera es lo que en nuestros sistemas anteriores estábamos llamando nuestro delta 1, 1. Para también podemos tener, digamos, un momento aplicado en el extremo 2 y podemos ver qué rotación produce en el extremo 1. Y eso era lo que llamábamos delta 1, 2. Y teníamos lo contrario, ¿no? Hoy también tenemos, bueno, una rotación en 1 puede producir, bueno, de hecho, un momento colocado en el extremo 1, ¿qué efecto puede tener en el desplazamiento horizontal que estamos señalando aquí como 3? Y de hecho vemos que ese delta 3, 1 no produce, digamos, la relación entre un momento en este extremo y desplazamiento horizontal aquí es 0. O sea, este momento puede producir una deformada en este sentido, pero no va a producir un acortamiento de la barra ni alargamiento, ¿no? Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, el delta 1, 3, al igual que el delta 3, 1 y el delta 1, 3 y el delta 2, 3,
son ceros, porque una fuerza axial colocada aquí en 3 no va a producir momentos, pero no va a producir rotaciones en 1 y en 2. Y a lo mismo, en los mismos términos, digamos, rotaciones acá o momentos acá no van a producir desplazamientos acá. Fuerzas acá no van a producir desplazamientos acá. Entonces ya de aquí podemos saber que, por ejemplo, eso, el delta 1,3, delta 3,1, delta 2,3, delta 3,2, esos coeficientes de deformación, nuestros deltas minúsculas para esto son 0. Sin embargo, un momento en 1 sí va a producir una rotación en 2, va a producir una rotación en 1. Entonces, delta 1,1 y delta 2,2 y delta 1,2, delta 2,1 son diferentes de 0. Luego vamos a entrar en esos detalles. Y delta 3,3 sí tiene un valor. Si aquí aplicamos una fuerza, sí vamos a tener una deformación acá. ¿Y de qué depende cada uno de esos deltas? De lo que ya vimos en clases anteriores. En el caso de lo axial va a tener que ver con el producto de A por E, o sea, el área y el módulo de elasticidad. Y en lo que tiene que ver rotaciones es el E por I, otra vez inercia y módulo de elasticidad. La gracia aquí es tomar un modelo isostático para una barra donde, digamos, esté como solucionadas ya las relaciones entre deformación y entre fuerzas y deformación. Ahora, este es un modelo, digamos, local, válido. Sin embargo, yo puedo plantearme otra opción. Este también es una barra isostática, o sea, donde yo puedo decir, bueno, cuáles son los efectos de desplazamiento de este extremo, dada, digamos, cómo, si aplico una fuerza vertical aquí en 1, qué desplazamiento tengo en 1, eso sería mi delta 1,1, qué efecto tiene en la axial, sería nuestro 1,2 y el delta 2,1, y una rotación aquí evidentemente produciría tanto un momento en este extremo, produciría una rotación allí, pero también produciría un desplazamiento vertical. Entonces, con eso estoy diciendo que, por ejemplo, delta 3,3 y delta 3,1 no son cero, y una fuerza vertical también produce, digamos, además del desplazamiento vertical, produce también una rotación de ese nodo, con lo que entonces decimos que también delta 3,1 al igual que delta 1,3 también son cero, ¿no? Hay esa simetría que también lo teníamos en nuestros sistemas de ecuaciones anteriores. Ahora, volviendo a el primer caso donde pusimos doblemente articulado con patín aquí. Si este es nuestro sistema que escogemos a los efectos de nuestro modelo, entonces a cada una de las barras de nuestro sistema le vamos a colocar también esas, digamos, fuerzas o posibilidades de desplazamiento, ¿no? Cuando hablamos de las P mayúsculas, y en este caso aquí de arriba de las Q mayúsculas y aquí de las X mayúsculas, las mayúsculas siempre se refieren a fuerzas, mientras que las minúsculas están referidas a desplazamiento. Entonces aquí tenemos P1 y P1 mayúscula y P1 minúscula, haciendo referencia a, en un caso, a fuerza y en otro caso a deformación. Dicho eso, entonces pasamos a colocar, digamos, este modelo que es el que estamos usando como patrón, lo vamos a colocar en cada una de nuestras barras. Entonces, por ejemplo, para la barra AB, colocamos, siguiendo la numeración, ok, aquí una rotación 1 o una fuerza, o un momento, perdón, 1, aquí el 2 en el otro extremo, y el 3, bueno, por cuestiones de, no sé si en la literatura creo que no, la verdad no recuerdo si todos lo ponen aquí en medio en vez de ponerlo aquí al final, pero en definitiva este 3 lo que está es señalando tanto fuerza axial a lo largo de la barra como deformación axial de la barra, que en definitiva es lo mismo que está representando esto aquí. Y esto que hicimos para la barra AB lo hacemos también para la barra ABC. Entonces le colocamos también sus
flechas, llamémoslo así en términos generales, y las numeramos también manteniendo la secuencia, ¿no? Pero ya llevamos 1, 2 y 3, entonces 4, 5 y 6. La idea es mantener la misma secuencia que acá. Después le mostraré lo que es la matriz de flexibilidad, perdón, para este elemento y cómo entonces ahora, digamos, qué es lo que vamos a tener como resultado acá. Este elemento de aquí tiene una matriz de flexibilidad local diferente a este esquema que está acá. Pero si y efectivamente como alternativa si usamos este, que estos dos son los dos modelos que más se usan. De hecho, este que les planteé primero es el que más general, pero también podríamos plantear otro como digamos con un patín más un patín empotrado más un rodillo, sí, más un rodillo. Hay distintas formas de resolver esto, ¿no? Pero en todo caso, si pasamos a usar este sistema como base, entonces aquí tendríamos eh, 1, estoy poniendo la que es transversal a la viga, aquí está 1, 2, la que corresponde al axial, y 3, lo que corresponde al rotacional. Y luego aquí tendríamos la siguiente, 4, 5 y 6. Y aquí también tenía otro ejemplo hecho. Pero esto realmente no cabe aquí. Esto es para otro caso. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un sistema PP donde tenemos efectivamente, ahora son 6 flechas por decirlo así. ¿Okay? Ok, nos quedan un par de minutos. Ok, esto que les estoy representando acá efectivamente es, digamos, la esencia por lo que les he insistido tanto a lo largo de lo que llevamos de semestre en el tema de poder pasar a modelos isostáticos a partir de un modelo hiperestático. ¿Okay? Porque vamos a necesitar ahora, entonces en definitiva, más que nuestro sistema R, que digamos nos representa nuestra realidad, vamos a necesitar nuestro sistema Q y nuestro sistema X, perdón, QQ, XX y el sistema PP para poder pasar después a lo que es lo numérico como tal, ¿no? Okay. Ok. Ahora tenemos entonces, digamos, dicho todo lo que por ahí atrás mencioné, entonces tenemos a partir de nuestro sistema, digamos, que está representando la realidad, ¿okay? Tenemos ya unos sistemas definidos, el QQ, el XX y el sistema PP. Y ahora la gracia va a ser la siguiente. A partir de ahora vamos a tener casi que un recetario, ¿no? Vamos a necesitar determinar unas matrices B que tienen que ver con los deltas. Una matriz de flexibilidad, digamos F, pero como ven en minúsculo y se refiere a lo local. Luego necesitamos hacer unos cálculos de unas matrices intermedias que tienen que ver con los dos sistemas Q y QQ y XX. Ahí hay unas combinaciones allí para generar, en definitiva, una matriz que vamos a llamar B. Nuestra matriz de flexibilidad, ahora mayúscula porque corresponde a la matriz de flexibilidad de nuestra estructura completa. ¿Okay? Y a partir de allí vamos a poder generar un vector Q que va a ser igual a la matriz de flexibilidad multiplicada por el vector de cargas que tenemos. Y eso nos va a dar, digamos, todo lo que son los desplazamientos de cualquiera de estos 4 desplazamientos que definimos aquí, lo vamos a obtener por esta vía de Q minúscula. Y vamos a obtener la matriz B, que es uno de nuestros objetivos por acá también. Vamos a poder calcular la P minúscula, que son deformaciones, perdón, desplazamientos, sí, o deformaciones de nuestro, digamos, visto en nuestro sistema PP, pero que corresponden a nuestra matriz B multiplicada otra vez por el vector de cargas externas. ¿Okay? Y este vector P
lo que se refiere es también a deformaciones, pero locales, ¿no? Y eso lo que quiere decir es, por ejemplo, para el elemento AB, podemos calcular cuál es la rotación